mayoría estaban esperando. El bautismo en LLDM. Me encanta, mis amigos, lo hago con todo gusto. ¿Por qué nosotros decimos que es una herejía? Y lo decimos sin miedo, porque tenemos pruebas. ¿Por qué entonces nosotros aseguramos que es una herejía el bautismo que practican en LLDM? Porque estamos enterados de que allí, y claro, la mayoría venimos de adentro, se busca la gloria de un hombre. ¿Y qué tiene que ver esto con el bautismo? Pero primero voy a leerles el texto de último. Si me queda tiempo al final se los vuelvo a leer. Ustedes van a ver por qué. Juan 5, 41 al 44. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios. Este espíritu que encontró Cristo en la tierra fue el que impidió que lo aceptaran los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Ellos buscaban la gloria del hombre, no la que viene de Dios. Pues en LLDM fueron doctrinados, entrenados, convencidos hasta la médula que tienen que darle pleitesía, gloria, obediencia absoluta a un hombre. De tal manera que lo inventaron ellos, ya no el bautismo de niños, eso fue la católica, inventaron esto de LLDM, que si ese hombre no autoriza el bautismo, no vale. Dije que lo inventaron porque yo tengo la Biblia en la mano, bueno, en la mesita, en el escritorio. Perdón. Porque la iglesia que menciona la Biblia no lo dice. No dice la Biblia que esa iglesia lo practica. Entonces, punto 3, bautismo del LDM. Tiene que ser autorizado por el apóstol. La iglesia que menciona la Biblia no lo dice en ninguna parte. Tiene el que se va a bautizar que aceptar al apóstol y, como hemos oído insistentemente, creer en el apóstol. Aquellas solo creían en Cristo. Tienen que contestar una serie de preguntas. Aquella no. Una vez le dijo uno, iba Felipe en el carruaje del eunuco y lo iba evangelizando. Ahora lo leemos. Y le dice el eunuco, aquí hay agua, ¿me puedo bautizar? Y la única pregunta de Felipe fue, si crees de todo corazón, bien puedes. Y le dijo el eunuco, creo que hay apóstoles en la tierra. Mentiras, no le dijo eso. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el único requisito para bautizar. El bautismo que practican estas gentes, se los voy a describir para que vean las herejías que tienen. Se mete el bautista, la persona que va a bautizar, el ministro,
se mete al agua, hace una oración, le bajan la primera persona y después de hacer una oración le pregunta el nombre, y cuando la persona le da el nombre, digamos que Inés, le dice el diácono: Inés, en cumplimiento al ministerio que un apóstol de Dios me ha dado, yo te bautizo en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados. ¿A quién mencionó primero el ministro? ¿A Cristo o al apóstol? 1. 2. Por eso les dije y les estoy probando que es una herejía, pero ahora lo vamos a ver más. Perdón. Apenas comienzo. Primero le menciona al apóstol. Ya les habían hecho aceptar cuando la protesta que inventaron, ya los habían hecho aceptar que el que los dirige es un siervo de Dios. Ya habían tenido que decir que sí. Pero el ministro, a la hora de bautizar, primero menciona que él va a bautizar por el ministerio que le dio un apóstol. Qué bonito es leer la Biblia. Cuando el Espíritu Santo le habla a Felipe y lo manda a la calle que venía de Jerusalén a Gaza, que atravesaba un desierto, le dice: ve, ve, le dice el Espíritu Santo. ¿Quién lo estaba enviando? Entonces, cuando Felipe baja al agua con el eunuco y lo bautiza, ¿quién lo había enviado? Esa es la Biblia, señores. Pues estos señores cometen la blasfemia de invocar primero al apóstol y de segundo a Cristo. Ellos no lo hacen en el cumplimiento del ministerio de Cristo, del ministerio de salvación, sino en el de un apóstol. Bueno, es que los apóstoles Cristo los mandó a bautizar. Eso cree la gente. Hoy vamos a leer a qué los mandó, a ver si fue a bautizar. Muy bien, mis amigos. Ahora vamos a ver en el punto número 4, igual A, B, C, D, el bautismo de la iglesia que menciona la Biblia. Amigos y amigas, yo me lavo las manos. No traje agua aquí al escritorio, no traje agua. Pero no es como Pilato, no es que me voy a echar agua en las manos. Yo me lavo las manos usando el lenguaje figurativo, la metáfora. Yo me lavo las manos, yo no escribí la Biblia. Ustedes saben que a nosotros que hemos abierto los ojos nos tratan de todo. Eso sí, si de veras nos vieran como enemigos y fueran la iglesia verdadera, nos amarían, porque ese es el mandamiento a los verdaderos: amad a vuestros enemigos. En el momento que no te amen y digan que sos su enemigo, están señalando que no son la iglesia verdadera. Ya un día yo lo leí por aquí. Yo no tengo culpa que apóstata, que impío, que vaso del diablo y todas las cosas que asustan a los miembros. Yo he visto miembros de la secta esta, cuando yo me he acercado a saludar tal vez a otro, no a ellos, que tiemblan, las quijadas les tiemblan. ¿Quién los asustó? Yo no, yo soy el mismo, yo no ando ni armas, ni un cuchillo de cocina. ¿Cuál es el miedo? Soy un hombre débil y anciano. Lo que les han metido. Yo no tengo la culpa. Yo leí la Biblia y les voy a exponer el bautismo de la iglesia verdadera. 1. La palabra bautizar viene del griego baptizo, con P, y significa inmersión, sumergir, introducir y otros aspectos parecidos. Por eso te dije
que lo que la católica hace no es bautismo, es una ceremonia extraña. Lo que la Biblia llama bautismo es esto que estamos leyendo. ¿Cómo se da uno cuenta? Vamos a continuar. El bautismo en la iglesia del Señor es un paso de iniciación. Juan 3, del 3 al 5. Voy a leerle yo Romanos, por lo que acabo de asegurar, 6 del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso dice en Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5, 17. Voy a leérselos igual, hablando de la iniciación, nacer, comenzar una vida en Cristo. En Colosenses 2, 12, mis amigos. Gracias por la paciencia. Desde el 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Eso es bautizar, sumergir, poner debajo. Eso significa la palabra bautizar. Era el rito de iniciación. La palabra bautismo en la Biblia también se usa metafóricamente. Ejemplos: el arca de Noé. El bautismo que corresponde a esto, a lo del arca de Noé, nos salva, dijo Pedro. 1 de Pedro 3, 18 al 21. El bautismo de fuego, es del que habló Cristo. El bautismo en la nube y en el mar. El bautismo en el Espíritu Santo, Hechos 1:15. El de la nube y el mar está en 1 Corintios 10, del 1 al 2. Etcétera. Hay muchas ocasiones en que la palabra bautismo se aplica. Y oí un día a un señor católico, un líder católico, muy fachento, como decimos en Costa Rica, enredar a un pobre evangélico con las aplicaciones de la palabra bautismo. Aquel se hizo el tonto. Yo creo que le estaban pagando porque había que ser muy tonto. No, las aplicaciones las que usted quiera. Por ejemplo, todos sabemos que el alma, según la Biblia, es lo que está dentro del cuerpo. ¿Y cómo se llama los parales de una cesta cuando la persona la está haciendo? A los parales, donde va a enredar, donde va a tejer la cesta. Almas. Y en los barcos también hay ciertas piezas que se llaman almas, y hay muchas, pero sigue siendo el alma etimológicamente la que está dentro del cuerpo. Estamos hablando del bautismo, no de las aplicaciones de la palabra bautismo. Hay algo muy curioso que anoté. La Iglesia Católica, acuérdense lo que hizo en las cruzadas y también en la maldita Inquisición. Ellos lo llamaban santa, lógico, porque a lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno.
cuando ellos inventaron que hay otro bautismo. Le llaman bautismo de sangre. El tal bautismo de sangre que esta gente inventó es cuando alguien muere por la causa de Cristo o alguien muere porque pecó, entonces entrega su cuerpo, como en la maldita Inquisición, lo queman en fuego y le llaman bautismo de sangre para que su alma sea salva el día del Señor. Qué herejía, ¿verdad? Muy bien, mis amigos, nos toca que continuar. Cuando, numeral 5, explicando cuándo se hacía ese bautismo con las almas. Ustedes ven que ahora, en la mayoría de las sectas, programan bautismos para el 22 de enero. Que viajen a tal parte las almas a bautizarse. Eso no existió en la iglesia del Señor. No existió. En la iglesia que menciona la Biblia, los bautismos se hacían cuando la persona se convertía, persona o personas. Ejemplo, así como a nuestro estilo, ¿verdad? Como nos gusta a nosotros. Para eso leímos la Biblia, para eso la leímos. Hechos 2. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, ahora sí está lleno del Espíritu Santo, porque cuando hizo el movimiento para Matías no estaba lleno del Espíritu Santo, pero ahora sí está lleno del Espíritu Santo, se para y les habla a un montón de gente, seguro eran 5 o 6 mil, porque solamente convertidos fueron como 3,000. Como 3,000 personas. Aquellos 3,000 oyen a Pedro y le dicen ya cuando estaban entendiendo. Hechos 2:37 al 41. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: déjenme pensarlo a ver qué día programamos los bautismos. No, señores, en esta iglesia no era así. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra esperaron la fecha indicada para bautizarse. ¿Les gustaría a los herejes que dijera eso? No, señores. El documento que ellos dicen que es único y suficiente, lo dice en forma única y es suficiente, no hay que agregarle ni quitarle. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados ay, qué belleza. Y se añadieron a aquel día como 3,000 personas. El mismo día los bautizaron. En la iglesia que menciona la Biblia, no andaban con que a ver qué día dice el apóstol. No, a ver qué día dice el encargado que el apóstol puso en la región. No, señor. Voy a avisarle al apóstol a ver qué dice. Y voy a aclararles algo muy importante. En ese momento los apóstoles, contando a Matías que no lo era, pero ellos lo contaban, ¿verdad? Al que ellos habían elegido por votación, eran 12. Y se bautizaron aquel día como 3,000 personas. El Espíritu Santo vino como a las 9 de la mañana, dice ahí mismo. Pues cuando tengan tiempo lo leen. Pedro se para y les da un sermón
con una homilética bellísima, con una hermenéutica preciosa, y les hace una exégesis bellísima también, o sea, la aplicación a lo que explicó primero, se lo aplica perfectamente, le entienden porque lo supo hacer el apóstol, fue un sermón magistral del apóstol Pedro, le entendieron perfectamente. ¿Cuánto duraría San Pedro? Muy corto, mientras recibieron la promesa, se paró Pedro y les habló y los convenció, organizaron en qué punto los iban a bautizar, porque bautizar es sumergir, y todo, no menos de las 12. Y se bautizaron aquel mismo día, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. ¿Cuántas personas tenía que bautizar cada apóstol para bautizar 3,000 en 6 horas? Yo sé que ustedes lo han pensado. Yo no vengo aquí a decir misterios que no se hayan pensado, pero tal vez alguno no. Y si lo han pensado, pues qué bueno, ¿verdad? Pensemos, sigámoslo pensando. Entonces les ayudarían otros. Acuérdense de los 70. Cristo, cuando los 70 que los envió, igual que a los apóstoles al principio, a la misión nacional, Lucas 10, del 1 en adelante, acuérdese, el que a vosotros oye, a mí me oye, le dijo a los 70, igual que a los apóstoles. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, porque ellos iban a prepararle, dice el 10:2, lugar para llegar después. Y cuando ellos regresaron, creo que es Lucas 10:17, no traje el texto, Cristo, en vez de quitarles la autoridad, les dio más autoridad. ¡Ah, caray! Todas estas cosas se las brincan las personas, en este caso del ELDN, porque a ellos no les interesa ni pensar, ni ver, ni razonar, ni leer, menos aceptar lo que está en la Biblia. El interés es llenar el ego de una persona que se yergue como el más alto de todos ellos. Continuamos. Ese fue un ejemplo. Los samaritanos, Hechos 8:12. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No fue que Felipe dijo, mira, ya, imagínate que yo ando huyendo. Pedro ni sabe qué camino tomé, porque esa es la verdad, andaban huyendo. No crean ustedes que los apóstoles, como un director técnico del fútbol, agarró un mapa y dijo, miren muchachos, ustedes van a ir huyendo por aquí, ustedes se van a esconder por estos lados, ustedes viajen al oeste, ustedes al norte. No, señores, ellos salieron huyendo y creyeron a Felipe que predicó. ¿Quién lo estaba usando? El Espíritu Santo, y lo comprueba después porque le habló directamente. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe no anduvo diciendo, a ver, voy a hablar con los apóstoles, ellos ni cuenta se dan, porque no sabían, después lo oyeron, dice el 14. Ellos ni cuenta se dan que ustedes creyeron, además son samaritanos, qué tirada. ¿En qué me he metido a hablarle yo a estos samaritanos, Dios mío? Voy a hablar con los apóstoles a ver si me autorizan a... No, señores, la misma persona. Bueno, pero ahí ahorita llegamos. No, ya lo habíamos dicho. Los bautizaba la misma persona que los evangelizaba. Y los bautizaba en el momento que creían. El 26 al 28 de Hechos 8 es la parte linda que les mencioné. Un ángel del Señor vino a Felipe,
habló a Felipe, es que dice, voy a repetirlo porque lo leí mal 2 veces. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. La persona llamada Felipe que le habló al eunuco era un enviado. De los apóstoles, no, ni cuenta se daban ellos para dónde había cogido. Entonces se levantó y fue, y sucedió que hubo un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. En el 26 leemos, ve. Y en el 29 dice el Espíritu, acércate a ese carro. ¿Qué apóstol ni qué nada? Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo? Si no hay quien me explique. Y le rogó que se subiese con él y se sentara con él. Le explica el paisaje que estaba leyendo. Le pregunta a Felipe, 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. En boca de los de LDM, el eunuco fue evangelizado con basura, porque para ellos la escritura es basura. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees en los apóstoles que me enviaron, bien puedes. Así les gustaría. Y de repente, entre un milenio, si está esta secta, le cambian al texto porque lo han hecho muchas veces las congregaciones. Y respondiendo dijo, Felipe más bien le contestó, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, según el documento que este servidor ha leído y está leyendo. El único requisito para que una persona se bautice es que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lógicamente que si cree se arrepiente y lo acepta, etcétera, etcétera, porque el creer lo lleva a lo demás. Estamos leyendo el bautismo en la iglesia verdadera. La casa de Cornelio. La casa de Cornelio. La casa de Cornelio me encanta mucho, porque el apóstol Pedro llega y lo primero que les anuncia, 10:43, le dice Pedro a Cornelio y a sus amigos y a sus familiares que estaban juntos, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No hay un texto que diga que la salvación viene por el ministerio, por la autoridad, por la intercesión, etcétera, de un apóstol. Solamente hay textos donde los apóstoles dijeron que el perdón de pecado lo da el nombre de Cristo. Y donde dijeron, Hechos 4:12, que ese nombre está entregado a los hombres, está a disposición de la humanidad para aceptarlo y recibir el perdón de pecados. Por eso nunca pidieron permiso para bautizar, pero ahorita llegamos. El bautismo no se hacía como lo hacen estas gentes que han inventado. Oh, qué belleza. El caso de Éfeso
Es importantísimo. Estoy probando que se bautizaban cuando creían o cuando entendían. Esta parte que vale oro, vamos a rememorar, vamos a recordar un poquito de cuando éramos de esta secta. Si hallábamos a una gente, un grupo, les preguntábamos de la doctrina y también del predicador. Y de una vez les decíamos, solamente un enviado por el apóstol puede predicar, al menos bautizarlos. Perdón. Si el apóstol Pablo hubiese tenido la ideología de los señores que nos habían engañado, perdón, de alguna manera les hubiera preguntado por el vaso, por la persona que los bautizó. Perdón, Hechos 19. Me tomé un traguito de agua, mis amigos. Aconteció, del 1 en adelante, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Punto 1. Hallando a ciertos discípulos. No eran unos falsos, porque la secta donde estábamos y hallábamos una congregación que hubiese levantado una persona ajena a nosotros, nos hallamos un grupo de falsos. No, ustedes no me dejan mentir. Perdón, pero Pablo se halló un grupo de discípulos, aunque quien les había hablado no lo enviaba, no lo había, ni lo había conocido él todavía, menos enviado. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Por eso nos damos cuenta que fue Apolos, porque en el 18:25 dice que él había sido instruido en lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Fue Apolos el que los bautizó. El apóstol Pablo les explica lo de Juan. Juan era ¿cómo se llama? El precursor de Cristo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Muy bien. ¿Por qué Pablo bautizó de nuevo a los hermanos de Éfeso? ¿Cuál fue el motivo? Autoridad del que los había bautizado, mencionó algo de la autoridad del que llegó a evangelizarlos, dijo algo de la autoridad del que los había bautizado, explicó algo de la autoridad que ocupaba, según creen en el ELDM, para bautizar. Absolutamente nada. Los volvió a bautizar porque el bautismo de Juan era el preludio de Cristo y Cristo ya había venido. En este momento es lo de Cristo y por eso los bautiza. Ay, mis amigos, continuemos. Ahora vamos a retroceder un poquito al 16, 31 al 33. Estoy leyendo que la iglesia que menciona la Biblia bautizaba en el momento que la persona creía y entendía. Saulo y Silas quedan libres en la cárcel y el carcelero se postra ante ellos y lo saca y le dice: señores, estoy citando Hechos 16, 30 en adelante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: tienes que creer en el ministerio del apostolado
Reitero, repito, y no me estoy burlando de nadie. Más bien me da vergüenza y lástima que en esta secta es lo que dicen. Tienen que creer, es que ahora hay un gran apóstol. Eso nunca se mencionó en aquella iglesia. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lavaron y le hablaron la palabra del Señor a él y a los que estaban con él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Enseguida. Este servidor, cualquiera me ve muy prepotente, pero caray, cuando usted tiene las pruebas en la mano, hable con autoridad porque las tiene en la mano. Yo les vengo diciendo y leyendo que en la iglesia que menciona la Biblia no se programaban bautismos para tal época, porque no se dependía de una estructura de gobierno para bautizar. Eso no existió. Era una ceremonia de iniciación para que creyera en Cristo. Qué pregunta más linda la que tengo para continuar, mis amigos. Oigan mi pregunta y la respuesta, claro, porque es una pregunta retórica, lógicamente. ¿Por qué los bautizó? ¿Por qué Pablo y Silas, en este caso Pablo, bautizó a la casa del carcelero? Dirían en la secta de la que estamos hablando, porque había sido enviado a bautizar. ¿Cuántas veces hemos oído? ¿Quién lo envió a bautizar? Yo les voy a decir y después leer que no fue porque Pablo había sido enviado a bautizar. Ojo, Pablo bautizó a los de Éfeso. Pablo bautizó a la casa del carcelero, a la casa de Estéfanas, y no bautizó a muchos, pero algunos, como él dijo, no fueron muchos, sin ser enviado a bautizar. Voy a repetirlo, porque tal vez a algunos se le haya olvidado el texto. Yo lo tengo en la mano y ya se lo leo con mucho gusto. Pablo bautizó a algunos sin ser enviado a bautizar. El gran apóstol no había sido enviado a bautizar. Se lo leo corriendito porque ya me asustó el tiempo. 1 Corintios 1, 16 y 17. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La primera parte, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Ahorita vamos a llegar cuando habló con los apóstoles. No, creo que ya lo mencionamos. Sí, no me falta. Sí lo mencionamos, pero vamos a adelantar un poquito. La gente malentiende cuando leen, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado. Aquí está, y se los mandó a bautizar. No, ahí no dice eso. Los envía a predicar el evangelio. Y Pablo lo aclara en palabras de Pablo. A mí no me lo crean, mis amigos, por favor. 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Una cosa es enviar a alguien a predicar y otra cosa es enviarlo a bautizar. Pero Mario, no sea impío. No, yo no lo dije. Lo dijo San Pablo y está registrado en su primera carta a los Corintios, lo que ahora conocemos como capítulo 1, verso 17.
Ahí aclara, en Hechos 18 habla cuando se bautizaban los de Corinto, ¿verdad? Vamos bien. Entonces, mis amigos, si es verdad que Cristo nunca mandó específicamente a bautizar a nadie, sino a predicar el evangelio, eso sí, en el evangelio está el bautismo. Es parte de lo que se anuncia. Eso sí, se anuncia. Entonces, en definitiva, se ocupa autoridad para bautizar. ¿Sí o no? Porque lo fuerte en esta secta que se inventaron, que tienen un apóstol, pero hay dos cosas que no pueden ellos probar y se las sigo dando a ustedes como arma. Úsenlas. Primero, demuéstrenos que ese señor es apóstol. Y segundo, y esto lo copié de don Miqueas, demuéstrenos o preséntenos el evangelio revelado de este señor. Esas dos preguntas, demuéstrenos que este señor es apóstol y preséntenos el evangelio revelado, no las contestan, ni aquí ni en China. No pueden probar que este señor es apóstol, y cuando te quieren probar el evangelio revelado, si acuden a lo de Pablo y lo de Pedro, y entonces ya no es revelado porque ya está escrito por otros. Úsenlo, mis amigos, es buenísimo. Continuemos. En definitiva, ¿se ocupa autoridad para bautizar? ¿Sí o no? Sí. Entonces, usted se está contradiciendo. La autoridad está en el nombre. Así dijo Pedro, y se los voy a repetir. De este dan testimonio todos los profetas. Oiga, no era un profeta, no eran dos, eran todos. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. Entonces, ¿qué perdonaba pecados? ¿El ministerio apostólico? No. Bueno, ¿el ministerio del evangelista? Tampoco. Bueno, ¿la autoridad apostólica? Tampoco. Bueno, ¿la sabiduría del apóstol? Tampoco. ¿La revelación de no? Tampoco. ¿Qué perdonaba pecados? El nombre. Pero como a mí me gusta leer literalmente lo que digo, y no vine a convencer a las personas que no quieran. Si alguno está oyendo y no quiere, no lo acepte, tranquilo. A Jesús no le aceptaron todos, tranquilo. Yo solo estoy probando, mi trabajo es probar. Como este servidor acostumbra leer en la Biblia lo que dice, se los voy a leer. Está en 1 Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. No, no es el creído, no es el fantasioso, no es el soberbio, no es el impío, el apóstata de Mario. Es la Biblia, 1 Juan 2:12, donde me confirma lo que Pedro le dijo a Cornelio, que está escrito en Hechos 10:43, que los pecados son perdonados por el nombre. Sí, pero es que el nombre lo tiene es el apóstol. Estaba el apóstol Pedro. Estaba el apóstol Pedro en el concilio, nada menos, con los meros en Jerusalén, y le estaban reclamando, y les dice, Hechos 4:11 y 12. No, dice, claro, los pecados son perdonados por el nombre, pero si lo invoca el apóstol o uno que él envió, léanme el texto, búsquenlo. No lo hay. Yo sí estoy leyendo lo que digo. Les dice nada menos que al concilio ahí en Jerusalén. Hechos 4:11 y 12.
Y nada menos que Pedro, que no era de esta secta que nos había engañado. Pedro no. Esta es otra iglesia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, perdón. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿A quién dice Pedro que le dio Cristo ese nombre para salvarse? ¿A los apóstoles o a los hombres que ocupan salvación? Esa es la Biblia sola, mis amigos. Qué satisfacción, qué enorme satisfacción nos da leer lo que dice la Biblia. Y oigámoslo como se lo dijo Cristo a Pablo, ya el apóstol de los gentiles que tanto mencionan ellos. El de ellos no es apóstol, se autonombró, la familia lo puso. Y saben quiénes lo conocen muy bien esto, ellos mismos. Si algún familiar me está oyendo, hasta que se muere la risa, ellos saben que es cierto. Este señor que nombró la familia se enseña diferente. Pero voy a leer de uno auténtico, según el documento que estoy usando. Hechos 26, 17 y 18. Le aparece Cristo a Pablo y en una parte le dice, librándote del pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. En este renglón se paran ellos. Aquí está, el apóstol tiene que abrir los ojos. Sí, claro, cualquiera que lleve la verdad te abre los ojos. Yo estoy seguro que yo con mi trabajo le he abierto los ojos a muchos, y ustedes lo saben, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahí está, y por el apóstol. Sí, claro, igual que por cualquier otro que lleve la verdad. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. Apártenme al apóstol. Si quieren, lo pueden poner en un cesto y sacarlo a la ronda al apóstol. Pero si la persona creyó en Cristo y puso la fe en Cristo, por la fe que es en mí, dice Pablo que le dijo Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así dicen ellos, pero por la predicación del apóstol. Y cuando los hermanos como Felipe y otros evangelizaron, ni siquiera mencionaron el apostolado. Y claro que hubo perdón de pecados, porque tuvieron fe en este que dice, por la fe que es en mí. Pablo dice que así le dijo Cristo. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y cuando una persona tiene fe en ese que dijo en mí, que se llama Jesucristo, ¿qué nombre invoca? Pues ya lo leímos. Señoras y señores, esa es la Biblia. Estoy hablando de los requisitos. Sí se ocupa autoridad. La tiene el nombre de Jesucristo. Y ese nombre está al alcance de todo aquel que cree. Ya fue dado. ¿Dónde dice? Hechos 4:12, el último renglón. Vamos a leer más de los requisitos. Romanos 10, así como lo vengo diciendo, pero leyendo, del 8 al 13. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Nunca parece creer en otra cosa. Nunca. Ustedes pueden preguntarle confiadamente a uno, el LDM, al mayor, que te traigan el mayor doctor, el mejorcito. Y ustedes le pueden preguntar un texto donde haya que creer en el apóstol o en el ministerio apostólico. Para salvar, si no hay, solamente en Cristo. Y lo dijeron todos los apóstoles, todos los que escribieron cartas. Porque con el corazón se cree, ¿en quién? En el apóstol. Bueno, así les enseñan a ellos, para justicia, pero con la boca se confiesa.
para salvación. Acuérdense que el que se bautiza tiene que invocar el nombre. No solo el ministro, mis amigos. La Biblia dice que la persona que va a ser salva tiene que invocar el nombre. Aquí mismo sale, voy a seguirlo leyendo. Por escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién va a ser salvo a la hora de bautizar? ¿El ministro o el alma nueva? Entonces, ¿quién tiene que invocar el nombre? Claro que el ministro lo va a invocar, porque todo se hace en el nombre de Cristo. De comer, se dan gracias en el nombre de Cristo. Si van a hacer una casita de oración en el nombre de Cristo, si van a emprender un viaje en el nombre de Cristo, lógicamente. Pero la persona que va a ser salva, todo aquel que invocar el nombre de Cristo será, no todo aquel a quien se le invocare, eso no lo dice, sino todo aquel que invocare. Sí, lo invocaban. En otros textos dice que se lo invocaban, claro, pero él dice aquí que él lo invocaba, el que iba a ser salvo. Con razón, estamos hablando que si se ocupaba autoridad. Oiga, y esa persona inconversa, oiga lo que les estoy diciendo, mis amigos, esa persona inconversa que se va a bautizar apenas para ser cristiano, ahora que ya creyó en Cristo, ¿tiene autoridad para invocar el nombre? No me diga, Mario, que usted va a decir que tiene autoridad. No, se lo voy a leer, mis amigos. Yo no les voy a decir que esa persona tiene autoridad. Yo siempre digo las cosas primero y después las leo, pero en este caso no se los voy a decir, se los voy a leer, mis amigos. Voy a leerles que la persona, el que se convierte, aquel que se evangelizó y creyó, con ese hecho de haber creído, tiene autoridad, valga decir potestad. Juan 1, 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando los judíos cierran la puerta, se abre para los gentiles. Mas a todos los que le recibieron, no en sus casas, porque a las casas llegó cuando estaba en carne. Ya después que resucitó, recibían a Cristo en espíritu. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cómo creer en su nombre? Pero ¿qué decían los apóstoles de su nombre? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto era lo que ellos decían. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. A los que creen en su nombre, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ya citamos lo que iban a creer, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién lleva la autoridad? El que creyó, ya está autorizado. El que se va a salvar, sí, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, claro. No, pero es que tiene que intervenir el trabajo de un hombre de Dios, dicen en el LBM. ¿Cómo es posible, Mario? Bueno, yo no escribí este asunto, pero les voy a leer el 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No interviene para que esas personas nazcan el deseo, el propósito, la voluntad, la decisión de ningún pantalonudo, o sea, de ningún hombre, porque ahora usamos pantalones. Pero Mario, qué bárbaro.
Yo no lo escribí, mis amigos. Lo leí y lo estoy compartiendo. Entonces, mis amigos, ¿quién podía bautizar en la iglesia que menciona la Biblia? Los ministros. Ah, bueno, los ministros que el apóstol nombraba. Isaías 61:6. Y luego le entramos. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! Bueno, ya me están copiando. Usan mucho la frasecita aquellos. La otra frasecita, a mi estilo no, porque el estilo de ellos se cae. Pero este de qué lindo ya lo usa. Bueno, ya está bien. Si le sirve, sí. ¡Qué belleza! Ahora sí, a mi estilo. Isaías 61:6. ¿Quiénes podían bautizar en la iglesia que menciona la Biblia? Los ministros. Sí, claro, ahora sí. Ve, Mario, ahora sí aceptaste los que nombra el apóstol. Para comenzar, en la iglesia que menciona la Biblia, todos los ministros los nombró el Espíritu Santo. Hechos 20:28, Primera de Corintios 12, del 4 al 11 y verso 28, y Efesios 4:11. Todos estos textos dicen que literalmente quien enviaba a los ministros, los de grado, era el Espíritu Santo. Pero la iglesia, dice Hechos, Efesios 4, que iba a llevar una perfección, los grados que había, era para que la iglesia cumpliera el ministerio. Muy bien, pero no vamos a perder tiempo ahí. Isaías 61:6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. ¿Y qué tiene que ver esto con el bautismo, Mario? Tranquilo, paciencia, no comamos ansias. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. ¿Cómo llama a los sacerdotes? Ministros. En Israel había sacerdotes. ¿Y quiénes creen ustedes que ministraban en el templo? Los sacerdotes. ¿Tenían autoridad? Por supuesto, eran ministros. Estoy leyendo que eran ministros. En Israel, el sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde, habían días que había que ofrecer doble sacrificio, pues ellos lo hacían, que alguien había cumplido un voto, tenía que venir a traer un sacrificio especial. ¿A quién se lo llevaba? A los ministros, a los sacerdotes, a los ministros, como estoy leyendo en Isaías 61:6. Ajá, ¿y esto qué tiene que ver con la iglesia? Voy a leerles a mi estilo, ahora sí. Primera de Pedro 2, del 5 al 9. La pregunta es, entonces, ¿quién podía bautizar en la iglesia? Y la respuesta es los ministros. Vamos a ver quiénes son los ministros, valga decir sacerdotes, en la iglesia. Primera de Pedro 2, del 5 al 9. El 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, que como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Brinco el 6 y hasta el 8 y leo el 9. Mas vosotros, las continúa diciendo, sois linaje escogido, y por si alguien duda, real sacerdocio, no un sacerdocio, no cualquier sacerdocio, no, un sacerdocio perteneciente al reino, porque la familia real pertenece a un rey. Real sacerdocio, los hermanos, sí, los hermanos, la iglesia. Nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes. ¿Qué estaba haciendo Felipe cuando llegó a Samaria y predicó? Anunciando las virtudes. Y él era un ministro, valga decir, un sacerdote real, de la casa real, la casa del rey que se llama Cristo. Por eso él bautizó. Sí, los ministros. Y cuando le habló al eunuco, ¿qué estaba haciendo Felipe? No le estaba anunciando las virtudes, por supuesto que sí, con toda libertad bautizó. Pero esta autoridad que inventaron los de LDM no es la que aparece en la Biblia. Pero voy a repetir el 9 que está sabroso. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Somos los cristianos, la iglesia. Somos ungidos, primera de Juan 2. Se lo voy a repetir. La iglesia somos ungidos. Somos de la familia real. Y no del apellido que están ustedes pensando. Esos son inventos de esta gente. No, la familia de Cristo. En otro pasaje dice que somos la familia de Dios, por supuesto. Somos la familia real. Somos ungidos. Somos la familia real. Y por eso cuando yo dije que cuando el evangelista convence a la persona, no anda programando bautismo ni pidiéndole permiso, ni siquiera a la abuelita en sandalias. Él bautiza porque está hablando un ministro de la familia real. Esa es la Biblia. Ah, qué belleza, qué hermosura. Estaba Cristo hablando con la samaritana. Vamos a reforzar lo que acabamos de leer y decir, porque ahora sí lo dije. Vamos a reforzarlo con textos. San Juan habla Cristo con la samaritana y le dice a esta señora así. San Juan capítulo 4, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. La señora estaba sacando agua del pozo de Jacob. Y no, dijo Cristo, esa agua usted la tome, sí, con sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Ojo, sino que el agua que yo le daré será en él, no en el apóstol. No, en la persona, en la que fue salva. Estoy leyendo una fuente de agua que salte. Ustedes han visto cuando se rompe un tubo, que salta un chorro fortísimo, que salte para vida eterna. Cada hermano que creyó en Cristo lleva la fuente de la vida eterna. Cristo lo llena del Espíritu Santo y le da dones. Eso sí, cada uno tiene su don, no todos profetizan igual, hay quien no puede hablar, un hermano puede ser mudo y puede dar testimonio de Cristo con su conducta y todo. Eso sí, cada uno tiene su facilidad. ¿Estamos claros? Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, no es que el apóstol, y que ese es el afán que tienen ellos porque fueron programados a darle realce a un hombre. En la iglesia del Señor, el único hombre se llama Jesucristo, hombre. A ese sí se le da realce porque él murió por nosotros y es el único mediador que hay para que nos salvemos. El que cree en mí, como dice la Escritura, en este caso la basura para ellos, ¿verdad? Pero son mentiras, no es basura. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y saben cuál es esa agua viva? Juan 6, 63, el último renglón. Las palabras que os he hablado, no las que hablará el apóstol, las que ya él había hablado, que hoy las leemos en los evangelios y en las cartas. Las palabras que él les habló a ellos, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. De su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, del Espíritu, pues aún no había venido sobre ninguno el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ya le dije, lo llena del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hace? Lo primero que hace una persona cuando es llena del Espíritu Santo. Y profetizarán. Hechos capítulo 2, así con Biblia, a nuestro estilo, a como nos gusta a nosotros, mis amigos, así bonito. 18. Y de cierto sobre mí, Hechos 2:18, sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán para que anuncien. Nosotros soy real sacerdocio. Ustedes son un sacerdocio perteneciente a la familia real. ¿Cuál familia real? La del rey. ¿Y cómo se llama el rey? Jesucristo. Para que anuncien las virtudes. Podían bautizar cuando se convertía a alguien, eran de los meros. Cada cristiano es de la familia real y lleva una fuente para salvación, la lleva la persona. Pero había algún requisito. Ya casi terminamos. Aquellas personas eran humanos como ustedes y yo. ¿Podía algún hermano haber caído en alguna falta? Sí, claro. Entonces se le pedía algún requisito a la persona que iba a bautizar, a la persona, no solamente en el bautismo, sino en cualquier acto sagrado en el que se invocara el nombre del Señor, se pedía algún requisito. Esto que les voy a decir es muy interesante, porque el apóstol está preso. Él había puesto el fundamento en la iglesia. Y esta gente cree que al morir el apóstol el fundamento se terminó y la iglesia se terminó también. Eso se lo inventaron y hace poco hablamos de la restauración y eso quedó muy claro. Segunda Timoteo. Estamos hablando de los requisitos de la persona, del miembro de la iglesia, del miembro de la familia real, del ministro. Todo hermano es un ministro. Primera de Pedro 2:9. Pero había requisitos. Segunda Timoteo 2:19-21 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Son mentiras que lo que Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Son mentiras que el fundamento fue quitado, debilitado, destruido. Son inventos de LDM. San Pablo preso para ser sacrificado. Lo dice en el 4:6. Ya. Él le escribe a Timoteo de la cárcel para morir. Ya él no salía de ahí. Ya lo había dicho en Mileto. Y asegura Pablo, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. 2 puntos. Conoce el Señor a los suyos. Y otros 2 puntos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Llenando ese requisito. Primero, el Señor conoce a los suyos. ¿Cómo conocía Cristo a los hermanos? Como un sacerdocio real, como unos ministros. Leímos en Isaías 61:6 que un sacerdote es un ministro es un servidor de Dios. Conoce el Señor a los suyos, valga decir, Dios conoce quiénes son sus ministros. Por eso nunca aparece un apóstol ordenando un bautismo, sino así como yo les estoy leyendo. Dios conoce quiénes son sus ministros, pero si va a invocar el nombre, la persona tiene que apartarse de iniquidad. Eso es lo que dice la Biblia. Cualquier cosa, esta es la conclusión, cualquier congregación que lo haga diferente a como dice la Biblia, será por lo que leí al principio, Juan, y les prometí leérselos al terminar, y sí me queda un tiempito, sí, claro. Cualquier congregación que lo haga diferente a como hemos leído,
será por lo que dice Juan 5, 41 al 44. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Alguien que no tenga el amor de Dios no va a buscar la gloria de Dios, porque tienen otro amor, el del dinero, el de la fama, el de engrandecimiento, el de los títulos honoríficos, no el de Dios. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Qué? Cuando hayan predicadores en su propio nombre, engrandeciéndose a ellos mismos, ¿hay quien los reciba? Estoy leyendo, sí, hay quien. Ahora hay un montón de apóstoles. No son ni de Cristo ni de los hombres, son del otro. Porque no hay solamente llamados apóstoles, claro. En el LDM, no. Guillermo Maldonado, Ronnie Chávez aquí en Costa Rica. Y sígale, yo me asusto. Hay un montón de apóstoles que no los he contado. Apóstoles, ustedes saben de quién. Vienen en su propio nombre, porque antes de invocar el nombre de Cristo los mencionan a ellos, por lo menos en el LDM. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Cualquier congregación que practique otra cosa en el bautismo de lo que hemos leído es por lo que dijo Cristo. Andan buscando el reconocimiento de los hombres, la gloria de los hombres. Andan en su propio nombre, porque está primero el de él y después el de Cristo, porque si no se vería muy feo, pero si no fuera eso ni lo usarían. Pienso que de alguna manera ha de servir para algo, mis amigos. Santiago dijo que el hombre que no ofenda en palabra es varón perfecto, de tal manera que como yo no soy perfecto, he de haber ofendido a muchos, les pido perdón, pero eso sí, lo que dije lo leí en la Biblia, y si alguno duda, ¿verdad? No ustedes, mis amigos del otro grupo, aquí los espero. Con mucho gusto, y hoy de noche nos vemos, más bien nos oímos. Muchas gracias.